Jóvenes, buen Profesor, día con buenos todos. días. Buen día, Jean Buenos Paul. días. Buen día. Aquí me veo por ahí. Caleb, Lincoln. Buenos Isaac, días, profesor. Buen día, Jean Paul. Buen día, Lincoln. Caleb. A ver. Saludos. Muy bien, chicos. Estefano Chávez. Buenos Buen días, día. profesor. Buenos días, Lincoln. Buenos días, profesor. Buenos días, Chávez. Estefano. Profesor, buenos días. Buen día, Caleb. A ver, jóvenes. Vamos a continuar. Le dije que primero teníamos que trabajarlo con lo que era esta ecuación de la circunferencia. Vamos a continuar con ese tema para poder concluirlo esta semana. Y ya le dije que el primer examen que viene es con respecto a la ecuación de la circunferencia, entonces eso debe estar claro. Buen día para los que recién ingresan, jóvenes. Saludos a todos. Buenos días, profesor. Buenos días, Yadira. Buen día, Eric. Buen día, saludos. Terry, Camila, buen día con todos, jóvenes. Saí, buen día, jóvenes. Saludos a todos. Vamos a empezar. Entonces se van ubicando, jóvenes, en su librito. Estamos trabajando lo que es ecuación de la circunferencia. Ubíquense ahí, jóvenes. A ver, saludos a todos nuevamente, los que recién se están incorporando. A ver, entonces, jóvenes, recordemos la ecuación ordinaria de la circunferencia y también la ecuación general de la circunferencia, ¿cierto? Porque nosotros debemos ver la ecuación general para poder resolver los problemas que tenemos acá. A ver, nos habíamos quedado en el problema número 10, ¿cierto? Corroboren ahí, revisen, problema número 10, ¿cierto? Estamos trabajando lo que es ecuación de la circunferencia, jóvenes. Muy bien. A ver, habíamos trabajado ya el problema. A ver, ¿se ubican acá? ¿Lo tenemos acá, jóvenes? Ya dirá, estamos en este problema número 10, ¿me confirman? Sí, en el Listo, muy 10. bien. Perfecto, muy bien. Ya desarrollamos el 10, pasamos acá al siguiente. ¿Listo? Muy bien. A ver. Profesor, todavía nos faltaba desarrollar el 10. Ya, perfecto, muy bien. Continuamos entonces con la número 10. A ver, en el problema número 10, atentos, me dice, haya la ecuación de la circunferencia. Pero acuérdense, profesor, ¿cuál era la fórmula general de la ecuación de la circunferencia? Como siempre, recordando los conocimientos previos. A ver, la ecuación general de la circunferencia está representada por la letra C, ¿cierto? ¿Cuál era la ecuación general de la circunferencia? A ver, ¿se acuerdan? Era X menos ¿quién era? Menos H Menos H al cuadrado, todo elevado Al 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 cuadrado. cuadrado, muy bien, Más, más, tiene razón, más Y, Y menos k al cuadrado. y menos k al exacto, cuadrado. Todo Y elevado al menos Todo cuadrado. K, es igual a r al cuadrado. todo es igual al radio, muy bien, Al elevado cuadrado. al cuadrado. Muy bien, esa es la forma ordinaria. ¿Y cuál era la forma general? ¿Se acuerdan cuál era la forma general? La forma general era X al cuadrado más ¿quién era? Más Y al cuadrado, más, ¿quién seguía? A ver, ¿se acuerdan? K al cuadrado. A ver, la forma general, X al cuadrado, más Y al cuadrado, luego se veía, ¿quién seguía? Más DX, más Y, y más, la forma general, ¿ah? Luego F. seguía DX, claro, más Y, esta es la forma general, Y más F. Y todo era igual a, 0. cero. Claro, esta es la ecuación general y la anterior es la ecuación ordinaria ¿de quién? De la circunferencia. Muy bien, vamos a continuar entonces. Teniendo las formulitas, trabajamos con la ecuación de la circunferencia. A ver, por acá me dice, haya la ecuación, buen día Rosa, no te preocupes, haya la ecuación de la circunferencia cuyo centro está sobre el eje X y que pasa por los puntos A, punto y coma 3, y B, 4, punto y coma 6. A ver, como me habla de la circunferencia, como siempre ustedes saben, debemos dibujar dicha circunferencia. Aquí está. Aquí tengo la circunferencia. Muy bien. Dice, haya la ecuación de esta circunferencia, cuyo centro está sobre el eje X. Allá, mira, te está diciendo de que el centro pasa por el eje X. O sea, por acá puedo trazar el eje X, porque dice que el centro, ¿cierto?, pasa sobre el eje X. A ver, vamos a colocar ahí los puntitos. Profesor, ese es el centro. Muy bien, por acá coloco el centro, ¿cierto?
repito, dice, haya la ecuación de la circunferencia, cuyo centro está sobre el eje X. Este es el eje X, profesor. Muy bien. Y por acá está pasando el centro. Y debe tener entonces sus coordenadas, ¿cierto? Sus coordenadas. ¿Se acuerdan? Las coordenadas del centro está 0 y 0. representado Cero y por quién? 0 y 0. A ver, H y K. si fuese el origen, sería 0, 0. ¿Qué es lo que me dice? Haya la ecuación de la circunferencia, cuyo centro, el centro está pasando o está sobre el eje X. Si el centro está sobre el eje X, quiere decir que acá yo debo tener ¿qué cosa? H, ¿cierto? Profesor, aquí debe ser K. Pero si pasa por el eje X, ¿cuánto valdría K? ¿Cuánto valdría K, jóvenes? A ver. Si el centro es un punto que se encuentra en el eje X, obviamente debo tener un valor para X, que sería H. Y para el eje Y, ¿qué valor tomaría? ¿Qué valor tomaría, jóvenes? A ver, ¿se acuerdan? Miren, tengo el plano cartesiano, tengo un plano cartesiano, ¿cierto? Si yo ubico por acá un punto, supongamos tengo el punto A, ¿está bien? ¿Cuáles serían sus coordenadas para ese punto? ¿Cuáles serían sus coordenadas? Profesor, desde el centro, aquí hay un numerito, supongamos que sea 2, ¿ya? Supongamos. ¿Y para Y cuánto sería en este punto? 0. Cero. Cero. 0. Claro, cuando pasa por el eje, o cuando se encuentra en el eje X, ¿cierto? La ordenada siempre va a ser 0, eso lo hemos visto. Entonces, profesor, aquí me dice, haya la ecuación de la circunferencia cuyo centro está sobre el eje X. El centro representado por la letra C, se encuentra en el eje X. Si se encuentra en el eje X, quiere decir que la ordenada debe ser 0. 0. Claro, debe ser 0. No lo olviden, ¿ah? Y la ordenada aquí es K. Y H no lo conocemos, es lo que vamos a calcular. Muy bien. ¿Qué más me dice? A ver, vamos a ver, ¿qué más me dice? Repasamos, haya la ecuación de la circunferencia cuyo centro está sobre el eje X y que pasa por los puntos A, 1,3 y B, 4, o sea, la circunferencia pasa por esos puntos. 1,3, a ver, por acá debe estar de repente el punto A, ¿listo? El punto A, y me dice que sus coordenadas son 1,3. Y también pasa por otro punto, el punto B, por acá vamos a colocarlo, el punto B, cuyas coordenadas, ¿cuáles son? 4, punto y coma, 6. Ahí está. Listo, esas son las coordenadas por las cuales pasa la circunferencia, dice. ¿Ok? No confundamos el anterior del centro. Listo, profesor, tengo dos puntos, ¿cierto? Tengo el centro de la circunferencia, cuyas coordenadas son H, K. Pero K, como pasa por el eje X, K valdría 0. Pero ustedes se acuerdan y saben que si yo uno el centro de la circunferencia con el punto A, ¿eso qué viene a ser? Eso viene a ser el Radio. radio. Uno el centro con el punto B, ambos deben ser ¿qué cosa? Deben ser radios, ¿cierto? Ahí está, muy bien. Y si tengo dos puntos, ¿cierto? Y tengo a la vez dos radios, podría calcular de repente H, porque ya conozco K. ¿Se puede calcular, profesor? Sí, se puede calcular recordando la formulita. ¿Cómo calculo la distancia del centro hacia el punto A? ¿Se acuerdan la formulita? ¿Cómo se calcula la distancia del centro al punto A? Era la formulita de distancia entre dos puntos. ¿Y cómo era la distancia entre dos puntos? La misma formulita que estamos empleando para la circunferencia. ¿Cómo sería, profesor? Ya me olvidé más o menos. A ver, te vas a acordar por acá. ¿Cómo era? Era la diferencia de ¿quién? La diferencia de las abscisas al cuadrado menos la diferencia de las ordenadas también al cuadrado. Cuadrado. Pero eso que es igual al radio al cuadrado. Para que se acuerden, miren, por acá sería, profesor, trabajamos por primero con 4. 4 menos h, mira, 4 menos h elevado al cuadrado, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Más, ahora las ordenadas. 6 menos 0. Menos 0. Menos 0 claro, al cuadrado. exacto, sería 6 menos ¿quién, profesor? 6 menos 0, ¿cierto? 6 menos 0 elevado al cuadrado. Y todo eso es igual a ¿quién, profesor? R al Al cuadrado. radio al cuadrado, claro, ¿cierto? Esa es la distancia entre dos puntos. Profesor, ¿puedo hacer lo mismo para el otro punto A? Sí, podemos hacer lo mismo. A ver, ¿qué diremos entonces? Empecemos por acá. 1 menos ¿quién? Menos H 1 menos h, al ¿cierto? cuadrado. Todo al cuadrado, más, ahora el otro lado, el otro sería
Por acá tenemos 3 menos 0, ¿cierto? 3 menos 0, todo elevado al cuadrado. ¿Y eso es igual a quién? Eso es igual al radio al cuadrado. ¿Se pueden igualar las dos ecuaciones? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque los dos son radio al cuadrado. Y si lo igualamos, hay que desarrollar el binomio. ¿Se acuerdan? A ver, miren. Cuadrado del primero. ¿Cuánto es cuadrado del primero? En la primera ecuación. 16. 16 menos el doble, el primero por el segundo. 8H. ¿Cuánto sería? 8H. 8H. Más el segundo al cuadrado. H al cuadrado. H al cuadrado. H al cuadrado. ¿Más cuánto de frente? ¿Más cuánto? 36. ¿Cuánto sale acá? 36. Más 36, claro, porque 6 menos 0 sigue siendo 6. 36. Esto debe ser igual, hacemos lo mismo por acá. Cuadrado del primero. 1 al cuadrado. Muy bien, que sería 1. Menos el doble del primero por el segundo. 2H. 2H. Muy bien. Más H al cuadrado. Ajá, el segundo al cuadrado, H al cuadrado. Y finalmente al costadito, ¿más cuánto? Más 9. Más 9. Ahí está, muy bien. Profesor, ¿aquí puede hallar H? Sí, se puede hallar H, mira. H al cuadrado y H al cuadrado se van. Se fueron. Muy bien, se eliminaron, se simplificaron, muy bien. Ahora me va quedando por acá, a ver, vamos a simplificar o reducir. A ver, lo hacemos directamente, mira. 8H está con negativo, ¿cómo pasa al segundo miembro? ¿Pasaría? Positivo. 8H menos 2H, 8A. Para verlo 6H. mejor, vamos a colocarlo para que lo puedan ver todos. 8H menos 2H quedaría, ¿está bien? En el primer miembro vamos sumando, mira, 16 más 36, ¿cuánto me da? 16 más 36. 52. Sería 52. Muy bien. Por acá, 1 más 9 nos daría 10. 10. ¿Cómo pasa? ¿Pasaría? 10. Restando. Restando, ¿cierto? Ya salió, mira, ve. 52 menos 10 nos dio 42. 42 es igual a ¿cuánto? 6X. H vale 7. Ajá, H vale 6H. 7. H vale Claro. 7. Entonces por acá abajito, H valdría 7. Profesor, 7. ya tengo H. H viene a ser la abscisa, ya tengo H, ¿cierto? Y si ya tengo H, ¿puedo calcular el radio o no? ¿Qué dicen? Porque para calcular la ecuación de la circunferencia, necesito las coordenadas del centro. Ya tengo H, que vale 7, ya tengo K, que vale 0. Faltaría el radio, profesor. Muy bien, aquí me hago espacio. Vamos a calcular ese radio. ¿Y cómo se calcula ese radio? Lo reemplazo. Exacto, muy bien. Hay que reemplazarlo solamente, porque ya tengo H y K. Por acá, a ver, me hago un pequeño espacio. Listo, vamos a hallar ahora el radio. ¿Y dónde lo reemplazo? En la primera puede ser aquí, mira. 4 menos H. ¿Cuánto me salió H? Ya lo tengo. 7. Menos 7. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Cierto? Más al costadito tenemos que 6 menos 0, pero 6 menos 0 sigue siendo 6, ¿cierto? Pero 6 sería 6 al cuadrado. Y esto es igual al radio al cuadrado. Es lo que vamos a calcular, ¿cierto? Mira, ya salió, ya mira. Acá podemos desarrollarlo. A ver, ¿cuánto sale por acá? 4 menos 7, ¿cuánto es? Menos 3. Menos 3. En la mente, menos 3 al cuadrado me dio 9. 9. Más 36. Más 36. Ya salió, ya mira, 9 más 36 25. es igual a R al cuadrado, ¿cierto? A R al 45. cuadrado. Exacto. Acomodándolo, diremos entonces por acá de que el radio al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 45. 45. Muy bien. 3 raíz de 5. Ajá, claro, muy bien. Exacto. Pero ¿qué me pide a mí? ¿Qué me pide? Me pide hallar la ecuación de la circunferencia, ¿cierto? Profesor, ¿y lo paso como raíz? No es necesario. ¿Por qué? Porque a mí me pide la ecuación de la circunferencia y yo necesito este radio al cuadrado. ¿Te acuerdas? Acá está, mira, la ecuación de la circunferencia. ¿Y necesito ese radio al cuadrado? No, mira. Ya no hay necesidad entonces de pasarlo como radical. Por lo tanto, claro, por lo tanto, vamos a hallar la ecuación de la circunferencia. ¿Cómo, profesor? Así, mira. Por acá tendríamos X, ¿cierto? X menos ¿quién? Menos H. ¿Pero cuánto me salió H? ¿Te acuerdas? H vale 7. 7. Muy bien. X menos 7 elevado al cuadrado. Más, sigue ahí al costadito, Y menos ¿quién? Y menos 0, pero es menos Y al cuadrado. 0, claro, elevado al cuadrado. Y todo esto es igual a ¿quién, profesor? Al radio elevado al cuadrado. 45. Profesor, ya salió ya, claro, eso vale 45, muy bien.
Ahora lo que nos toca solamente es cambiar eso. X menos 7, todo elevado al cuadrado. Ahí está, mira, ¿ve? ¿Más cuánto? Más y menos 0, ¿cuánto es? Y menos 0 es y. Y al cuadrado. Y todo esto es igual a ¿cuánto? Al radio al cuadrado. Pero radio al cuadrado, ¿cuánto vale? 45. 45, profesor. Listo, ya salió, mira, ya lo tienen. Claro, ahí está, profesor. Busco mi ecuación porque aquí está con la forma ordinaria, ¿cierto? Acá lo tenemos. ¿Sería cuál? ¿No lo vi? ¿Cuál es la? La E. La E, acá está. X menos 7 al cuadrado más y cuadrado es igual a 45. De esa manera trabajamos ¿con qué? Con la ecuación de la circunferencia. Dense cuenta ustedes, jóvenes, que aquí se calcula simplemente distancia entre dos puntos, ¿cierto? Estamos relacionando los dos porque los son los radios que debemos reemplazar. Muy bien. Continuamos acá con el problema 11. El problema 11, miren jóvenes, el problema 11 es, aquí está, ¿ves? Semejante al número 3, es el mismo problema. ¿Está bien? Pero Profesor, lo vamos a... Dime. Del 11 se pasa de frente al nivel 2, del Ahí se pasa al 10. 2. Ya, listo, entonces nos pasamos al siguiente. Perfecto, muy bien. Excelente, excelente. Pasamos entonces al siguiente grupo. Ya, complétenlo. Ya lo tenemos eso, entonces pasamos al nivel 2. Muy bien. Pasamos al nivel 2. Claro, porque ese problema se está repitiendo. Es el mismo problema número 3 que ustedes tienen. Muy bien. Para pasar al siguiente problemita. Complétenlo para pasar al siguiente nivel. Me confirman. Dense cuenta que estamos usando solamente la formulita de la circunferencia, de la ecuación de la circunferencia, y ustedes deben acordarse de eso siempre, porque estamos trabajando con esa ecuación y se va a reemplazar los valores de quién. Para poder calcular la ecuación de la circunferencia necesitamos dos datos. Las coordenadas del centro, como lo vimos acá, y ¿qué más? Y el radio. Para poder calcular las coordenadas que me faltaban, apliqué la distancia entre dos puntos. Y como los dos son radio, lo igualé. La distancia del centro hasta A debe ser igual a la distancia del centro hasta B. Formé las dos ecuaciones, los igualé y calculé la coordenada H. Teniendo la coordenada H, ya tengo completo las coordenadas del centro. ¿Y qué hice luego? Reemplazar H en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Para qué? Para hallar el radio. Teniendo el radio, ya puedo reemplazar en la fórmula ordinaria de la ecuación de la circunferencia. Muy bien, ahora sí nos pasamos al siguiente grupo. Ya lo tienen todos, ¿cierto? Muy bien. Ya, ahí está. Por acá. Listo, ahora sí, borro todo. Borramos todo y continuamos. A ver, voy a dejar ahí la ecuación ordinaria de la circunferencia, porque con ello vamos a trabajar también, para que no lo olviden. Listo. En el problema número 1 de este grupo me dice lo siguiente. A ver, atentos ahí. Dice, determina la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el origen y cuyo radio vale raíz de 5. Mira qué fácil, ¿cierto? Cuando me da las coordenadas del centro y tengo el radio, claro, ya salió el toque, mira, claro, ya lo vieron, ya, al toque sale. Cuando ustedes tienen las coordenadas del centro y tienen el radio, lo único que hacen es reemplazar en la ecuación ordinaria de la circunferencia, ¿cierto? Para que lo vean todos, ahí está, mira, ¿ve? Tengo la circunferencia y también me dice que coincide con el centro, entonces trazo por acá, o con el origen, perdón, el origen del plano cartesiano, obviamente, y si coincide con el origen, ustedes saben que sus coordenadas serían, aquí sí, coincide con el origen, las coordenadas serían 0. 0 y 0. Claro, 0, porque coincide con el origen. H, y acá tenemos K. Claro, la abscisa H, la ordenada K. Y el radio lo conocemos. Teniendo el radio, muy bien, que vale raíz de 5, ya pueden reemplazar directamente en la fórmula. Claro, la ecuación de la circunferencia sería la siguiente. Sería X menos H. Claro, menos H, pero ¿quién es H? H vale 0. 0 al cuadrado más Y menos K, pero ¿cuánto vale K? Aquí está, mira, 0 al cuadrado. Al cuadrado. Y esto es igual a ese radio elevado también al cuadrado. Ahí está la formulita, miren, listo. Entonces por acá nos queda fácilmente X menos 0 sigue siendo X al cuadrado más Y menos 0 sigue siendo Y al cuadrado, es igual al radio, pero este radio lo conocemos, acá está, mira. Raíz de 5. Raíz de 5 al cuadrado. Se va el
índice de la raíz con ese exponente, y nos queda solamente 5. Y como dijo su compañero en su momento, al toque, ¿cierto? Salió La 5, la A. Muy bien. Ahí está. Listo. Pasamos al siguiente porque esto estaba rápido, súper fácil. El problema número 2 me dice, los extremos de un diámetro. Ajá, continuamos con los extremos de un diámetro. A ver. Me hago un poquito de espacio acá. Listo. Los extremos de un diámetro de una circunferencia son los puntos A y B, cuyas coordenadas lo vemos ahí. Haya la ecuación de la curva. Profesor, ¿quién es la curva? La circunferencia, no se olvide. Entonces voy a dibujar por acá dicha circunferencia, jóvenes. A ver. Dibujamos la circunferencia. Ahí está. Aquí tengo la circunferencia, como siempre tomando en cuenta para poder resolverlo. Y por acá me habla del diámetro. Entonces trazo el diámetro. El diámetro, saben que es la cuerda que divide la circunferencia en dos partes iguales. Ahí está. Ubico el centro de la circunferencia, aproximadamente por acá. Y me dice, los extremos del diámetro de la circunferencia son los puntos A y B. Por acá tengo el punto A, cuyas coordenadas son 2,3, y el punto B, cuyas coordenadas son menos 4,5. Ahí está. Esas son las coordenadas. Y me pide, haya la ecuación de la circunferencia. ¿Se acuerdan? Para poder calcular la ecuación de la circunferencia, ¿qué debemos tener? ¿Qué datos debemos tener? A ver, ¿se acuerdan? El radio, ¿cierto? Debo tener como dato, profesor, el radio. ¿Qué más? ¿Qué más debo tener? Los ejes. los centros. Coordenadas del centro. Ajá, claro, las coordenadas, estos dos valores. Sí, claro. Si tengo el radio y las coordenadas del centro, obviamente las coordenadas del centro son H, punto y coma K. Esas Y dos K. coordenadas ya puedo hallar la circunferencia o la ecuación de la circunferencia. Muy bien. Profesor, pero no tengo nada, tengo 2 puntitos de la circunferencia. Vamos a calcularlo entonces. A ver, atentos acá, miren. Ustedes saben que aquí tenemos la formulita ordinaria de la circunferencia. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Es igual eso al radio al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Atentos. Pero aquí tengo el diámetro, me dice. Y ustedes saben que el diámetro, ¿cierto? Contiene ¿a quién? Al radio, ¿cierto? 2 veces, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Claro. O sea, profesor, ¿el diámetro es 2 veces el radio? Así es, el diámetro es 2 veces el radio. Profesor, y también las coordenadas del centro, representado por la letra C, es H, punto y coma, K. Necesito esas coordenadas del centro para poder obtener nuestra ecuación de la circunferencia. Profesor, pero ¿yo puedo calcular la distancia de A hasta B? ¿Se puede calcular o no la distancia de A hasta B, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no? Sí. ¿Aplicando qué, profesor? La formulita de distancia entre dos puntos. ¿Y cómo es la formulita? Para que te acuerdes en forma general, miren. La distancia de dos puntos no es otra cosa que la ecuación de la circunferencia, pero acá lo vemos como distancia entre dos puntos, atentos. Eso es igual a la raíz cuadrada ¿de quién, profesor? De la diferencia de las abscisas, x2 menos x1, para que no lo olvides, elevado al cuadrado. Más, ¿quién? Diferencia de ordenadas, y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Esa es la, ¿cierto? La formulita para calcular la distancia entre dos puntos. Y esto no es otra cosa que la misma ecuación de la circunferencia. Claro, porque mira, esta raíz, ¿cómo pasa al otro miembro? ¿Cómo pasa al otro miembro? Pasaría como Potencia. Eso es lo que voy a calcular, profesor. Claro, vamos a calcular la distancia entre dos puntos. Ya, un momentito. A ver, entonces, jóvenes, atentos. Esto, miren, como me pide calcular la distancia hasta B, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Profesor, pero la distancia de A hasta B, ¿quién es? ¿Es 2 veces el radio o no? ¿Cierto? Claro. Entonces diremos, por acá, vamos a escribirlo. Diremos 2 veces el radio, ¿cierto? 2 veces el radio elevado al cuadrado. ¿Por qué, profesor? Porque la potencia o la raíz, ¿cómo pasa? Como potencia. 2 veces el radio al cuadrado es igual ¿a quién, profesor? A la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. A ver, diferencia de las abscisas, empezamos por acá. 2 menos 4, ¿cierto? 2 menos
menos 4, para que lo vean, elevado al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas. 3 menos 5. 5, muy bien. Por acá sería 3 menos 5. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta que con esto podemos calcular el radio? Sí, muy bien. 2r al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Lo conocen? 2r al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Sería? 4r al cuadrado. 4r cuadrado. Es igual, aquí lo hacemos ya mentalmente, menos y menos que te da, más 2 más 4, 2 más 4, 6 al cuadrado, 6 al cuadrado, 36. 36. Más, por acá, 3 menos 2, o por 3 menos 5. 2, 3 menos menos 2. 5, menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. menos 2 al cuadrado, 4. Ya son operaciones básicas que ustedes ya deben conocer. Ley de signos y elevamos a la potencia. Mira, ya salió, ya mira, 4r al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 40. 40. Pasa dividiendo el 4, r al cuadrado, ¿cuánto vale? 10. Vale 10. Profesor, ¿lo paso como potencia, como radical? No, no es necesario, porque este r cuadrado lo necesitamos, ¿cierto? Acá está, mira, para reemplazar en la ecuación, ¿cierto? Ordinaria de la circunferencia. Muy bien. Entonces ya tengo el radio, ¿cierto? Miren, ya tengo el radio, profesor. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente vamos a reemplazar de repente en la ecuación ordinaria de la circunferencia. A ver, entonces para ello vamos a reemplazar, a ver jóvenes, miren, la ecuación ordinaria es x menos, ¿cierto? X menos 1. Pero profesor, faltan las coordenadas del centro. Muy bien. ¿Cuáles serían las coordenadas del centro? ¿Se puede calcular o no? Ya tengo el radio. Miren, las coordenadas del centro lo necesito para poder reemplazar en la ecuación de la circunferencia. ¿La suma sobre 2? Muy bien, ¿se acuerdan? La distancia entre dos puntos ya tienen su formulita. ¿Y cómo calculo las coordenadas del punto medio? Porque el centro es el punto medio del segmento AB. ¿Y cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? Era la suma de las abscisas sobre 2 y la suma de las ordenadas sobre 2. La suma de las abscisas entre 2, punto y coma, la suma de las ordenadas, ¿cierto? Y sub 1 más y sub 2 entre 2. Entonces, como yo sé que ustedes son rápidos para sumar y restar, ya es operaciones básicas, vamos a calcularlo directamente. ¿Cómo? ¿Dónde? Atentos. La suma de las abscisas, acá mira, 2 menos 4, ¿cuánto es 2 menos 4? Menos 2. Menos 2. Entre 2, menos 2, 1. entre 2, menos 1. ¿Ya tengo la abscisa, profesor? Ajá, ya tengo h. h valdría menos 1. Lo mismo hacemos para hallar k. Profesor, la suma de las ordenadas, 3 más ¿quién? Más 5, ¿cierto? Entre 2. 3 más 5 me da 8. 8. Entre 2, ya lo tengo. 4. Sería 4. Así nada más, profesor. Así de fácil se calculan las coordenadas del punto medio. La suma de las abscisas sobre 2 y luego la suma de las ordenadas entre 2. Pero no olviden los signos. Claro, si acá este es positivo y este es negativo, hay que restarlo, ¿cierto? Por eso dije 2 menos 4 sale menos 2. Menos 2 entre 2, menos 1. Y por acá, los dos son positivos, acá no hay problema. 3 más 5, 8. 8 entre 2, 4. Ya tengo las coordenadas del centro y ya tengo el radio. ¿Ya puedo calcular la ecuación de la circunferencia, profesor? Sí. ¿Cierto? Reemplacemos. X menos h. ¿Pero cuánto vale h? Menos 1. Ajá, hay doble signo. Menos 1. Y todo esto está elevado al cuadrado. Más y al costadito, y menos k. ¿Y cuánto vale k? ¿K vale? 4. 4. Menos 4, todo esto elevado al cuadrado. ¿Y todo esto es igual a quién, según la fórmula? A 10. A radio al cuadrado. 10. Pero el radio al cuadrado vale 10. Ahí, profesor, ¿no es 10 al cuadrado? No, no te confundas. ¿Eh? R al cuadrado es todo ya. ¿Está bien? Listo, profesor, ya salió, ya mira, ve. Entonces tenemos por acá x menos y menos te da y más 1 elevado al cuadrado, más, y por acá me queda y, ahí lo tenemos, miren, y menos 4, a ver, el lapicito, listo, y menos 4, todo esto elevado al cuadrado, ya salió, ya aplicamos ley de signos nada más. Y esto es la ecuación, ¿cierto? Ordinaria, ya podemos marcar la alternativa correcta. Claro, no está la C. ¿Cuál es? A ver. La C.
La X C. cuadrado más 1 más Y menos 4 al cuadrado igual a 10. Muy bien, marcamos la C. Ok, muy bien, la C, cerdito, muy bien. Ahí está, marcamos la alternativa correcta. Muy bien. Así va a venir algo parecido el examen la próxima semana sobre este tema de ecuación de la circunferencia. Estamos resolviendo bastantes ejercicios, así que eso debe quedar claro, la fórmula ordinaria de la circunferencia y la ecuación también general de la circunferencia. Y no olviden esos conceptos previos que ya hemos visto en ecuación de la recta, distancia entre dos puntos, las coordenadas del punto medio, ¿está bien? No olviden dicho desarrollo. Completen hasta ahí, jóvenes. Me confirman para pasar al siguiente. No olviden que estamos trabajando este tema de la ecuación de la circunferencia. No olviden el tema a que nos estamos refiriendo. A ver, nos da tiempo para un par más. Sí, un par más. Muy bien, un par de ejercicios más para que quede claro. Y ya rematamos el día jueves que nos toca este curso. Y ya están listos para dar su examen sobre este tema de ecuación de la circunferencia. Muy bien. A ver, me confirman con sus reacciones siempre para poder visualizarlo, jóvenes. Muy bien, Rodrigo. Alison, te vi. A ver, muy bien, Rosa. Listo, Caleb, Yadira. Listo, jóvenes. Vamos leyendo el enunciado del siguiente problema. Me dice, halla la ecuación de la circunferencia de centro, me da un centro, y que es tangente al eje Y. Muy bien, vamos a calcular la ecuación de dicha circunferencia. A ver, lo voy a subir entonces un poquito. Listo, ya todos lo tienen, ¿no? Cualquier cosa, repasan el video que se sube por la tarde, estos videos, para que le dé una repasadita. Muy bien. A ver, problema número 3. 3 y 4, de 2 en 2. ¿Ya? Listo. A ver, borramos todo esto. El problema número 3 me dice, halla la ecuación de la circunferencia de centro. Tenemos el centro. Ajá, ya tenemos un dato muy importante. Si tenemos el centro, ¿cierto? Nos faltaría solamente de repente el radio, ¿cierto? A ver, vamos a ubicarlo. Vamos a ubicar el radio. Ahí están las formulitas para que no lo olviden. A ver, entonces dibujamos como siempre la circunferencia. Vamos dibujando dicha circunferencia porque me dice, haya la ecuación de la circunferencia de centro 2, punto y coma menos 4, y que es tangente al eje Y. A ver, les pregunto, de acuerdo a esas coordenadas, 2, punto y coma menos 4, ¿en qué cuadrante creen ustedes que se puede encontrar esa circunferencia? A ver, de acuerdo a esas coordenadas. A ver. Ustedes saben que el primer numerito... En el cuarto cuadrante. Ajá, en el cuarto. Sí. Claro, ¿por qué, profesor? Mira, por las coordenadas te das cuenta, este es X, ¿cierto? Y este es Y. No te olvides. Profesor, X es 2, a la derecha, ¿cierto? Y menos 4 hacia abajo. Derecha hacia abajo, ¿en qué cuadrante estará? Derecha hacia abajo. Cuarto. En el cuarto cuadrante, en el ¿cierto? cuarto. Ajá, aproximadamente. Muy bien, ¿se dan cuenta? Con las coordenadas nomás ubican. Entonces voy a dibujar por acá la circunferencia, aproximadamente. Aquí lo tengo, ahí está la circunferencia, muy bien, y me dice que hay la ecuación de esa circunferencia de centro 2, punto y coma menos 4, y que es tangente al eje Y. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que es tangente al eje Y. ¿Cómo es tangente, profesor, una recta a una circunferencia? Lo intersecta en un solo punto, ¿cierto? En un solo punto. Entonces, profesor, como me dice que la circunferencia es tangente al eje Y, entonces por acá, el eje Y, profesor, aquí debe ser tangente. A ver, vamos a cambiar esto no era. A ver, borramos, acá salía otra circunferencia. Listo, ahora sí. Miren, trazo una tangente, profesor. El eje Y, acá está el eje Y, debe ser tangente a dicha circunferencia, ¿cierto? Es lo que me está diciendo. Profesor, haya la ecuación de la circunferencia de centro 2, punto y coma menos 4, y que es tangente al eje Y.
O sea, esta circunferencia es tangente al eje Y, lo intersecta, profesor, en un punto. Muy bien. Ahora, con respecto al eje X no te menciona nada, entonces voy a trazarlo por acá. Ahí está, aproximadamente. Listo. Ahí lo tenemos. El asunto está también en graficar correctamente, jóvenes. Por acá tengo el eje X, ahí está, y por acá tengo el eje Y, ¿cierto? Muy bien. Profesor, las coordenadas del centro. El centro, aquí se ubica el centro. Las coordenadas me dice que para X, ¿cuánto es para X? Para X debe ser 2. Aquí aproximadamente, para poder identificarlo. Por acá para X debe ser 2. Y para Y, ¿cuánto debe ser? Del centro hacia abajo. Por acá debe ser... -4. Muy bien. Menos 4. Menos 4. Ah, ya, profesor, entonces ya salió el problema, mira, porque ya tengo las coordenadas. Aquí vale 2, punto y coma, menos 4. Esas son las coordenadas del centro, ¿cierto? Que me está diciendo. Muy bien. Ustedes saben que esto es H y esto es K. Miren, ya tengo H y ya tengo K. Ya tengo las coordenadas del centro. ¿Qué me faltaría para poder calcular la ecuación de la circunferencia? ¿Qué nos faltaría, El radio. jóvenes? El radio, El radio. ¿cierto? El radio. Pero El radio vale 2. si ves la figurita, muy bien, excelente. Si ves la figurita, ya tenemos el radio, mira. ¿Cierto? ¿Lo ves o no ves? Claro, ya lo tenemos, profesor. ¿Por qué? Porque la circunferencia es tangente al eje Y. ¿Y esto es el radio o no, mira, ve? ¿Cierto? ¿Y cuánto vale este radio? Lo conocemos. 2. ¿Cuánto vale? Aquí arribita está, mira, ve. 2. ¿Es la misma distancia de acá o no, mira, ve? Ah, ya, profesor, es la misma. Así es, porque acá es perpendicular siempre, ¿cierto? Los trazos hacia una recta son perpendiculares. Si acá este pedacito vale 2, el radio entonces también debe valer 2. Listo, profesor, con eso ya sale. Así es, mira, antes que no gane el tiempo. La ecuación de la circunferencia es igual a ¿quién, profesor? Es igual a X menos H. ¿Y cuánto vale H? Ahí lo tienen. ¿Cuánto vale H? H vale, a ver. H vale 2 elevado al cuadrado. Más Y menos K. ¿Cuánto vale K? 4. Profesor, hay doble signo. Menos 4. Menos 4. Claro, elevado al cuadrado. Y todo eso es igual al radio al cuadrado. ¿Y cuánto vale el radio? El radio vale, 4. ya lo conocemos, claro, 2 elevado al cuadrado. Claro, 4 ya sale de frente, ¿cierto? Muy bien. Entonces por acá ya nos queda la ecuación ordinaria. Ya me pueden decir qué alternativa es. ¿Algunos ya lo sacaron? X menos 2 al cuadrado. La más, letra. claro, Y, menos y menos te da más 4, elevado esto al cuadrado, es igual a 4. Listo, ya lo tienen y podemos marcar la alternativa correcta. Aquí está, mira, marcamos la A. Claro, está como una ecuación ordinaria, ¿cierto? Cuando no está desarrollado esos binomios, quiere decir que es una ecuación ordinaria, no lo olviden. Y cuando está desarrollado los binomios, es la ecuación general de la circunferencia. Muy bien, jóvenes. Se nos agotó el tiempo, ahí nos quedamos como para despedirme, jóvenes. Nos vemos más tarde en trigonometría. ¿Listo, jóvenes? Chao, profesora, Listo, trigonometría. gracias a todos, gracias, luego, hasta más tarde, profesor, gracias a todos gracias. por su atención y participación. Nos vemos, hasta más tarde, chicos, nos vemos.